por todo el mundo. Para ello debo decirles que a nivel mundial hay una resistencia tremenda porque hay diversas teorías en cuanto al origen del hombre, y una de las más divulgadas es que el hombre es producto de la evolución. Esto se hace mucho a nivel universidades, en los centros educativos de mayor conocimiento, pero nosotros nos vamos a centrar ahora en el hombre que Dios crió, y es importante saber esto, pero muy importante, porque el desconocimiento de esta verdad trae como consecuencia ideas y comportamientos a veces difíciles de corregir cuando ya la persona llega a su edad adulta. Pensemos por un momento, así como cerrando los ojos y dejando que nuestro entendimiento y nuestro pensamiento se acrecente y se extienda. Pensemos por un momento que no existe el mundo, que no estamos nosotros, que no hay sociedad, que no hay nada de lo que ahora conocemos. Y entonces preguntémonos, ¿de quién vino la decisión de que este mundo existiera, de que yo estuviera aquí, de que la gente fuese como hasta ahora lo es? Y la respuesta bíblica es que la decisión de crear el mundo y de crear al hombre dentro del mundo fue de Dios, y esta verdad está totalmente avalada por toda la Escritura. Cuando en el capítulo 1 de Génesis se narra sucesivamente la creación de Dios a través de 6 días de labor, aquí en el capítulo 1 de Génesis, verso 26, dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Por ahora no le pongamos mucha atención al plural, eso sería cuestión de otro estudio, pero la decisión es de Dios. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí se expresa con toda claridad que la decisión es de Él. Pero luego veamos un poquito en cuanto al proceso de la creación, cómo es que Dios lo crió. Empezamos con Adán. Estos puntos son bien importantes porque son puntos que ustedes los van a tener que vivir día con día. Lo van a tener que ver muy de cerca en el momento del noviazgo, en el momento del matrimonio, en el momento de la familia, en todos los aspectos importantes de la vida. Ustedes se van a encontrar con estas cosas. El primero que Dios crió fue Adán, y único en su forma. Dice la Escritura, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a explicar un poquito este versículo, dividiéndolo en las dos formas, en los dos pensamientos que están dentro de él. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Con esto entendemos que el hombre es forma, la parte física. Es importante esto porque con el pasar de los años y en el común crecimiento natural que nos corresponde, que cada día vamos creciendo y cada día es diferente. Y ya hoy, el día de hoy es diferente a ayer, hoy es diferente a mañana, y así nosotros también vamos cambiando día con día en muchos aspectos, en la forma de entender las cosas, en el cuerpo hasta el momento de alcanzar su desarrollo, en fin. Pero la forma es solamente la estructura física del cuerpo, lo de afuera. Y miren ustedes como dice la Escritura, que la forma o cuerpo físico, dice aquí que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y esto es importante saberlo porque esto es lo que Dios hizo. Pero hay que entender que la forma no es la esencia. Enseguida vamos a ver la esencia. Pero ¿qué pasa? En el mundo actual, el hombre, la mujer que ocupamos este mundo, generalmente se está yendo tras la forma y deja de lado lo que es la esencia, que es lo más importante.
esto es lo que yo les digo que ustedes quiero que conozcan, el fondo de las cosas para que le pongan atención. ¿A qué me refiero? A darle prioridad y valor a lo que tiene valor, no a lo secundario. Por ejemplo, la forma que es de polvo, como dice allí, que es del polvo de la tierra, es temporal y va a llegar un día en que ya no estará. Pero si se han dado cuenta, la gran mayoría de la gente está ahora solamente preocupado y poniendo atención a la forma. Y el negocio mundial, lo que es el comercio, sabe muy bien esto y por ahí trabaja para sacarle provecho económico a la sociedad. Con las modas, con los estilos de vida, con el mantenerse en un estado de físico apropiado o realmente agradable a los ojos del mundo, evitar cierta forma de cuerpo, evitar el exceso, de peso en el cuerpo, todo tendiente a la salud, pero realmente muchas veces va por el lado, perdonando la expresión, pero va por el lado de la vanidad. Está bien, todo eso vamos a decir hay que tratarlo, pero no podemos darle el primer lugar porque el cuerpo es de polvo, lo que dice allí. Y para colmo de males, cuando se llega el momento en que ese polvo ya se envejeció y que ya debe de volver otra vez a la tierra, como está escrito, pues viene al ser una serie de problemas, de tristeza, de dificultades, y lo importante entonces partir de adentro para afuera, como dice aquí, la esencia, entre la forma y la esencia, es lo que constituye al hombre. Y dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Ahora fíjense bien en esta segunda parte, nótenlo bien allí. Dios fue el que sopló en la nariz del hombre. Si yo les preguntara, ustedes responderían directamente, sin titubeos, ¿qué fue lo que sopló Dios? Ahí está bien claro, aliento de vida. Quiere decir que la forma, el cuerpo físico estaba hecho, pero no tenía vida, estaba vacío, estaba muerto. Entonces, cuando Dios le da directamente su soplo, es el soplo de vida, porque Dios es vida. Ahora, de aquí hay que poner atención en esto. Si es el soplo de vida que Dios le dio al cuerpo, que era la forma, para que tuviera vida, entonces la vida la dio Dios y así en su origen se fue transmitiendo a todos los descendientes de Adán. La vida viene de Dios. Aquí hay un punto importante que ustedes deben de saber. ¿Por qué debo buscar a Dios? ¿Por qué debo pensar en Dios? ¿Por qué debo obedecer a Dios? ¿Por qué debo agradecerle a Dios? ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que Él nos ha dado la vida. Nos da la vida y nos da todo lo que necesitamos en este mundo para continuar. Y conocemos también nuestra estructura, como lo estamos viendo, que es de polvo, y ya sabemos del polvo a dónde va, pero también conocemos que nuestra esencia es espíritu. Fue el hombre un ser viviente. Maravilloso, ¿verdad? Hermosísimo. Aquí ya está completamente dicho en pocas palabras nuestro origen, el origen del hombre. Entonces viene Eva, que no vaya por favor, hijas, a entrar en su vida el espíritu conflictivo que actualmente actúa a nivel mundial. Hay muchas cosas que podríamos aclarar y platicar, pero no es el momento. ¿A qué me refiero? En la tendencia de querer buscar una sociedad igualitaria, la unidad de hombre y mujer, se han ido las cosas a extremos que realmente no han traído cosas buenas. Dice esta escritura, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En el origen Dios hizo al hombre, como ya vimos, del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser vivo, pero luego no tenía mujer. Y es aquí donde dice que vio Dios que el hombre estaba solo, pero no era bueno que estuviera solo. Y fue decisión de Dios otra vez hacer, como dice allí, ayuda idónea para él. Yo siempre he dicho, la solución de todos los conflictos, créanme sinceramente, que
la solución de todos los conflictos matrimoniales y familiares es que cada persona, el esposo y la esposa, se ubiquen en el lugar que les corresponde dentro del contexto en que Dios los crió. Igual las hijas, igual los hijos, igual entre hermanos. Si cada quien se preocupa por ocupar el puesto que le corresponde, se evitan muchos conflictos. Pero ¿saben de dónde vienen los conflictos? Cuando el esposo se quiere meter en áreas que no le corresponden, o la esposa quiere evadir el terreno del esposo, o las hijas quieren evadir el terreno de los padres, o los hijos el de los padres, y así se hace una serie de conflictos. Pero si uno está bien ubicado y bien centrado y se desarrolla en el lugar correcto, dándole a cada cual el lugar que Dios le ha dado, se evitan muchas cosas que no convienen. Entonces aquí dice la Escritura que Dios dijo, le haré ayuda idónea para él. Y dice todo este gran trozo de Escritura, del verso 21 al 23, miren lo que dice, que hay cosas muy importantes. Entonces, Jehová Dios hizo caer sueño profundo en Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre, y dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Aquí todo es bien importante y hay mucho que explicar, muchísimo, pero lo importante sobre todo ahora es el origen de la mujer. Así es como Dios hizo la mujer. Noten ustedes que la mujer no fue formada como Adán, del polvo de la tierra, y que no le sopló en su nariz. La mujer fue hecha de lo que ya era de Adán, de un cuerpo, de un hombre. Sacó una costilla y le hizo la mujer y la trajo al hombre. El hombre la reconoce, y así es como en el verso 24, que yo no lo incluí aquí, se dio y se estableció el origen del matrimonio para toda la descendencia de Adán y de Eva. Porque el 24 dice, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Ese es el origen del matrimonio, pero esto lo veremos más adelante. Por ahora conviene ver la clase o el índole de seres que Dios crió. Este punto es sumamente importante también, y que traten ustedes de recibirlo, de retenerlo, y de que no se les olvide, porque se va a requerir, como dije, en muchísimos aspectos de la vida. Dice la Escritura que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, así está escrito. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Se ha dicho mucho de esto, se ha tratado de buscar explicaciones diversas y se ha comentado muchísimo. Quizás se han escrito libros enteros acerca de este tema, pero pocas veces se ha llegado a una explicación favorable o que nos dé una comprensión apropiada para que a nosotros nos ayude o que nos sea útil este conocimiento. Por ejemplo, la imagen y semejanza de Dios son dos aspectos de la índole o de la clase de Dios, su imagen y semejanza. Lo que yo les puedo decir en este momento es que la imagen y la semejanza de Dios nos muestran la clase, el carácter, la forma, la personalidad del Creador, su manera de ser. Y les voy a hacer una pregunta, como voy a ir haciendo algunas preguntas para reflexionar nosotros sobre lo que vamos viendo. ¿Alguna vez han oído o se han imaginado que Dios tenga algún grado de maldad o que haya maldad en Dios? La misma conciencia creo que nos dice o nos hace rechazar ideas como estas. La Biblia dice que Dios es santo y dice que es luz y que no hay ningunas tinieblas en él y que Dios no tiene nada que ver con la maldad o con lo malo.
Entonces el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, lo que nos quiere decir, como les dije, su naturaleza, su carácter, su personalidad, que así fue criado el hombre. El hombre, luego la mujer fue sacada de ahí, pero el hombre no fue hecho con maldad. Yo acostumbro a decir esto, que el hombre trajo como criatura hecha por Dios de manera innata el bien de Dios. Toda la forma de ser de Dios la trae ya como criatura. Es una condición que Dios le dio. Yo quiero enfatizar esto y que lo sepan y que lo recuerden. Dios no hizo al hombre con maldad, porque no había maldad en el mundo que Él creó. No había maldad. Imagínense el mundo sin pecado, sin muerte, sin nada, sin enfermedad, sin nada de lo que ahora conocemos. ¿Cómo sería el mundo? El mundo que Dios creó, hombres a imagen y semejanza de Él, fueron de esta manera. Envió Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Así lo hizo. Así hizo al hombre. Así hizo a Eva. Buenos en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Ahí terminó la obra. Muchos han dicho que el hombre es la corona de la creación de Dios. Es lo máximo. Es lo más importante porque al hombre se le dio la imagen y semejanza de Dios, lo cual es un hombre pensante, racional, capaz de amar, capaz de ser como Dios, el único entre todo lo criado. Entonces pónganse o pongámonos eso en la mente, porque ahora podemos nosotros, ya con este conocimiento, podemos hacer diferencia entre aquello que Dios creó y el mundo que tenemos ahora. Les digo por qué. Porque ese es mi problema que yo tengo de más de 40 años de predicar, que confrontar con la gente. Todavía hace muy poquito se los comento porque eso fue lo más reciente que me sucedió. Todavía hace muy poquito que yo estuve allá en San Luis Potosí arreglándome mi dentadura por una doctora. Y ella me decía un comentario que me hizo y muy bueno el comentario, nada más que carente de una realidad completa. Ella me dijo que a ella no le parecía que una persona que ha vivido bien, que ha hecho siempre lo bueno, tuviera que hacer cambios en la vida. Y ella decía que Dios siempre ha estado con ella porque en todo le ha ayudado, en todo ella ha prosperado y que no tiene por qué cambiar nada. Y también decía que solamente la gente que ha vivido mal, por ejemplo, el que ha sido llevado por algún vicio, por algún mal hábito, cosas malas, tendrá que buscar la forma de cambiar en algún momento. Entonces de allí me vino la idea de hacerle ver esta realidad y darle esta explicación. Le decía yo, usted nació, creció y vive en un mundo como yo. Y hasta donde yo me acuerdo, desde los primeros años de vida, yo escuchaba en el entorno de mi familia, de mi hogar, de mis padres y con la gente que convivía, que hablaban maldiciones, que decían mentiras, que peleaban unos con otros, que se aborrecían unos con otros, pleitos entre familia, entre hermanos. Entonces, eso es lo que yo aprendí desde niño y hasta ahorita es lo que conozco. Como usted es lo que ha vivido y ha conocido. Y le decía yo, para ustedes es el mundo y es normal. En su cabeza solamente está la idea de que así somos todos y eso es normal. Pero desconocen lo que yo les he explicado ahora, de que Dios hizo un mundo libre de todas esas cosas. Conózcanlo ustedes, es a lo que yo me refiero cuando digo, escuchen la palabra de Dios, estén donde ustedes gusten escucharla, pero no se les olvide que hay verdad y que no puede haber confusión y mentira entre la misma palabra de Dios. Dios hizo al hombre así, completamente libre de maldad, sin engaño, sin mentira, sin maldad, sin injusticia.
porque sencillamente no había maldad, no existía la maldad en el mundo. Y ahora, porque hay tanta maldad, bueno, esto no vino de Dios, esto vino del hombre. Pues vamos más adelante a ver cómo es que el pecado entró. Y esa diferencia la tienen que hacer ustedes bien clara. ¿Por qué? Porque viven en una sociedad que es el mundo. Pero si ustedes no les explicamos esto, ustedes van a decir, bueno, pues esto es lo normal, así somos todos. Y si nos comportamos bien, vamos a ir con Dios. Eso no es así. Ese es por qué se necesita el Evangelio, porque necesitamos buscar a Dios. Pero si no tenemos razones claras para hacerlo, no vamos a querer. Siempre tiene que haber algo que nos motive, un porqué. ¿Por qué buscar? Como esto que les estoy diciendo, si ustedes empiezan a darse cuenta, y ya les debe de ir generando cierta inquietud. Y si no ahora, mañana o después, pero van a decir, en una ocasión, hermano Álvaro dijo esto y me ha llamado la atención y yo voy a ver hasta dónde llego en este conocimiento, y por su propia cuenta lo harán. Entonces dice aquí, Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Hasta allí queda comprendido brevemente que el mundo que él hizo, incluyendo al hombre, fue bueno, extremadamente bueno, en gran manera, y que estaba libre de todo pecado. Bueno, hubo un propósito de Dios al crear al hombre, y cuando también creó a una mujer con él, un gran propósito. Ahora, ya con este principio, miren que es tan sencillo, ustedes pueden, por su propia cuenta, pueden empezar a darse cuenta, pueden empezar a pensar y a darse cuenta y a entender, a digerir bien el porqué del comportamiento social actual. Por ejemplo, dice aquí, los bendijo Dios, con ese fin los hizo, para bendecirlos, no para maldecirlos, para bendecirlos. Pero también aquí hay algo importante. Fíjense bien en esto. El lenguaje escrito es súper importante, pero es necesario conocer los principios que lo rigen. Aquí, por ejemplo, en español es muy bonito y claras las cosas en su forma para entenderse. Dice, les dijo, después de que ustedes están viendo ahí estos dos puntos, ustedes se pueden dar cuenta a qué se refiere en esto de que les dijo. Dice, fructificad y multiplicaos. La bendición está dada en estas dos formas. Multiplíquense, fructifiquen y multipliquen. Es Dios en la bendición el que dio, noten ustedes, la relación matrimonial entre un hombre y una mujer. Él la concedió por medio de una bendición. El tener actividad, y se los digo así, ya van para arriba y al rato andarán buscando algunas de ustedes cómo hacer su matrimonio. El hecho de tener coito o tener relación sexual el hombre con la mujer es en la ley divina la bendición de Dios. Pero esto viene con un gran propósito, la multiplicación de la especie. Estamos hablando que se lo dio a Adán y a Eva en el principio cuando los crió. Y él dijo fructificar y multiplicaos. Esa es la primera razón de que Dios hizo al hombre, para que la tierra fuera llena, dice allí. Llenad la tierra y sojuzgadla. El mundo estaba vacío, nada más había un hombre y una mujer, y entonces Dios quería que la tierra fuera llena de los descendientes de Adán. Bendecirlos y darles descendencia es lo que vemos allí. Les bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. En segundo lugar, que el mundo fuera lleno de descendientes de Adán para Dios. Si algún día yo ya me habré muerto, se nos casa Delia, luego se nos casa Sofía, se nos casa Raquelita. Ahorita todavía son muy jovencitas, pero llegará el día. También, si no se van a casar, también va a llegar el día en que ustedes harán su decisión. Pero
si ya no está su abuelito por aquí para preguntarle o para cualquier cosa, acuérdense de esto, que el matrimonio fue hecho desde el momento en que Dios creó al hombre y a la mujer, y que la idea fue darles esta bendición de que se fructificaran y que se multiplicaran. Hombres y mujeres a semejanza de los que Él crió. Que el mundo fuera lleno, totalmente llena la tierra de descendientes de Adán, pero para Dios. Ese es el plan de Dios, o ese fue el plan de Dios. ¿Y saben por qué las cosas están como están? Totalmente mal a nivel mundial. Porque la gente del mundo no conoce a Dios, porque no saben hacer esa diferencia entre lo que fue y lo que es de Dios y lo que no es. Y piensan, están confundidos y piensan que así es, que todo es normal y que no hay nada que cambiar. Eso es lo que yo les estoy en esta tarde, en este primer estudio, tratando de que ustedes lo entiendan. Miren, cuando el pueblo de Israel recibió la ley y se les empezó a instruir en la ley de Moisés, y llegaron a un conocimiento bastante bueno, incluso llegaron hombres a alcanzar grados, según ellos, muy altos de conocimiento, hasta el punto de llamarlos doctores de la ley a los fariseos. Pero pareciera que entre más conocían, moralmente más abajo iban. Llegó el momento en que ya no se soportaba la descomposición matrimonial y la descomposición social. Ustedes saben que el núcleo de la sociedad es la familia, y que el núcleo de la familia es el matrimonio. Y en este caso aquí, miren la pregunta que está aquí. ¿No hizo Dios, no hizo Él uno? Muchos años después que se les dio la ley, Dios les habla por medio de Malaquías, un profeta del Antiguo Testamento, y les pregunta estas cosas al pueblo de Israel. ¿No hizo Él uno? Le citó lo que estuvimos viendo ahorita ya en Génesis. Y luego dice, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Se acuerdan lo que dijo en el Génesis 2:7? Que alentó, sopló en su nariz aliento de vida. A eso es a lo que se está refiriendo. Y luego hay otra pregunta, miren, bien importante. ¿Por qué uno? ¿Por qué hizo Dios uno? ¿Por qué nada más a Adán? De ahí de él sacó a Eva, pero en realidad Dios nada más hizo uno. De la forma que hizo a Adán, nada más a Adán. Eva fue de forma diferente. Pero ¿por qué uno? Noten ustedes la respuesta. ¿Por qué Dios hizo uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Esa es la razón. Para mí las cosas están tan claras y tan cerquitas y tan fáciles de entender. Pero entonces, ¿por qué está todo tan mal? Porque los hombres y las mujeres no quieren saber nada con la palabra de Dios. No quieren saber nada de la verdad. Y hacen las cosas de acuerdo a su parecer, de acuerdo a su capacidad de entender. Y por eso el mundo está como está. En este punto, si ustedes se fijan, actualmente dizque, según recurriendo la gente a los derechos humanos, han tratado de legalizar el pecado, de casar un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, hacer cosas bien diferentes, y a esto que Dios estableció no lo toman en cuenta para nada. Es la razón por qué la sociedad y a nivel mundial está como está. Los jóvenes ahora se casan y mañana se descasan, ya no tiene ningún valor el matrimonio. En su gran mayoría solo se juntan como si fueran irracionales. Vamos a juntarnos, ya no nos casamos, dicen ellos, el matrimonio es obsoleto, ya no tiene caso, que ya pasó de moda, y tantas cosas que argumentan los jóvenes. Pero ustedes deberían de preguntarse, bueno, ¿y esos jóvenes realmente conocen la verdad? ¿Conocen la voluntad de Dios? ¿Conocen las Escrituras? Porque todo el mundo tiene iglesia, todo el mundo va, tiene religión, todo el mundo va a algún lugar y tiene las Escrituras, pero ¿por qué no las conocen? Ese es el problema que hay que superar. Entonces, esto es bien importante. Si ustedes gustan, después repitan el estudio, los que yo les voy dando, y traten de entender más a fondo
las cosas. Yo me estoy yendo someramente, pero ustedes pueden analizar una y otra vez. Ahí como conclusión, lo que toda persona debe saber, lo que ya les he estado recalcando, que este mundo, en el paréntesis yo pongo sociedad, a eso me refiero, no es lo que Dios hizo. Por lo que hemos visto nos damos cuenta que no es lo que Dios hizo. Por tanto, dice aquí, vean ustedes dónde entró el cambio. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese fue Adán cuando desobedeció. Y por el pecado, ¿qué pasó? Por el pecado vino también la muerte. Y luego la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La palabra muerte más adelante la vamos a ver, pero simplemente es separación. Hay el tipo de muerte espiritual es cuando la persona peca, se separa de Dios en espíritu. Y cuando el espíritu sale del cuerpo, la persona muere físicamente, es muerte física. Pero la muerte, el pecado y la muerte entraron en el mundo por Adán, pero luego pasó el mal, la muerte pasó a todos los hombres. Una pregunta que no les haga sentir incómodos a ustedes, porque cuando estudiamos la palabra de Dios, nos ponemos frente a la palabra de Dios. Dios conoce lo más íntimo de nuestro ser, lo más profundo, sentimientos, pensamientos, deseos, todo está descubierto ante los ojos de Dios. Entonces no hay por qué sentirse uno mal. Él es nuestro creador y nuestro hacedor y nuestro sustentador. La pregunta es, más adelante vamos a ver cuándo entra el pecado y cómo nos alcanza a nosotros, cómo se vincula el pecado que cometió Adán con nosotros. El pecado no lo cometimos nosotros, pero al crecer en este mundo que está manchado con el pecado, como ahora el virus que anda por ahí, llegó el momento en que nos contagiamos y no pudimos evitarlo. Yo les diría ahora, en su conciencia, sin confesar nada, hermana Delia, usted, Sofía y Raquelita, ¿qué les dice su conciencia? ¿Habrán cometido cosas indebidas? Que en su conciencia les diga, esto es pecado, esto que hablé, o esto que dije, o esto que pensé, o esto que hice, no es bueno, no estoy de acuerdo que sea bueno, pero ya lo hice. ¿Habrá pasado algo así en su vida? ¿Me estás preguntando? Sí. Creo que sí, sí. Sí, ¿verdad? Usted, sí, usted. Siempre que yo evangelizo el mundo, hago estas preguntas. ¿Y saben lo que algunas personas me han dicho? Yo les digo, ¿habrá cometido algún pecado? Y la mayoría me han dicho, miles de pecados. No uno, miles. Es que la conciencia nos dice, aunque no conocemos la ley de Dios, pero sabemos que enojarse, hablar mal, decirle cosas hirientes a otra persona, ofenderle con coraje, pues está mal, no debemos hacerlo, pero nos sucede. A veces también mentimos y eso está mal en el mundo. Entonces, esa es la cosa. Por eso nadie se escapa. Entonces, ya el que ha caído en eso necesita salvación, necesita perdón, necesita salir de allí. Ya vamos terminando. Deben de saber que hay una gran diferencia entre la vida de Dios y la vida de este mundo. Eso es bien diferente. Todo el mal que conocemos no es de Dios. Y todo el bien que podemos imaginar y que podemos ver en la palabra de Dios es de Dios. Hubo un hombre que lo llama la gente el sabio Salomón, que en algún momento él dice que se dio a la tarea de indagar, de investigar, el origen ¿de dónde vino tanta maldad? Y el bien que hay en el mundo, ¿de dónde vino? ¿Dónde está el origen de las cosas? ¿Dónde está el origen del bien y dónde está el origen del mal? Y quiso saberlo todo. Y finalmente miren a la conclusión que llega. He aquí solamente esto he hallado. Ese es Salomón el que escribió esto. Que Dios hizo al hombre recto. La palabra recto significa que lo hizo absolutamente apto, capacitado para vivir derechito, por el camino del bien, por el camino de la santidad. Eso fue lo que vimos allá donde lo crió, que fue en gran manera bueno.
Y así lo encontró Salomón. Dios hizo al hombre recto, absolutamente libre de mal. Pero ¿qué pasó? Ellos, los hombres, buscaron muchas perversiones. Entonces el mal viene del hombre, no de Dios. Pero aquí lo tenemos. Si notan eso, se pueden dar cuenta que entre el bien y el mal hay una gran diferencia. Y que también cada uno tiene su propio origen. El bien viene de Dios, pero el mal que está en el mundo no vino de Dios. Por eso Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Entonces, yo sinceramente se los digo, hijas, cuando yo comprendo todo esto, para mí hay mucha motivación y hay mucha razón por qué cuando se me dice que algo malo, que lo debo desechar, que no lo debo hacer, yo no veo problema porque no me corresponde, porque yo conozco la parte del bien y conozco la parte del mal, y cuando ya uno conoce bien eso, pues es bien fácil rechazar todo lo que no corresponde, lo que no conviene. Y cuando uno no entiende esto, se le hace como una carga. Los mandamientos del Señor se le hacen como difíciles, como pesados. Hasta la gente llega a pensar, bueno, pero vivir en santidad, ¿quién puede? Claro que el que no es santo no puede, pues es algo imposible, pero el que ya sabe lo que es santo y que conoce la gracia de Dios, es una carga fácil, como Cristo dijo, ligera es mi carga. Última escritura, ya terminamos. Lo que yo le citaba, pero aquí lo voy a leer. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todavía hay otro punto. El mundo de pecado y muerte está próximo a desaparecer. Esa es otra cosa. Ahora sí es la última. Lo que no saben, a lo mejor ustedes ya lo han leído, a lo mejor lo han oído, o si no ha pasado nada de esto, ahorita lo vamos a leer. Eso es lo que la gente no sabe, y si lo sabe hace como que no lo cree, como que no lo sabe. Pero si ya vimos que Dios hizo al mundo en un estado excelentemente bueno, y que el hombre trajo tanta maldad como la hay ahora, ese mundo que el hombre hizo va a ser destruido. Y es lo que tratamos, es lo que yo trato con mis hijos. Por eso toda la vida me dediqué a enseñar y involucrarlos también a ellos. Pero ahora cada uno de ellos tratará lo mismo con sus hijas, con sus hijos, porque esto va a llegar. Miren, dice el versículo 9 y 10 de la segunda de Pedro. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Es que Él va a venir, sino dice que es paciente para con todos, con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo va a ser destruido con fuego. Todo el mundo de maldad, como estamos viviendo ahora, como estamos viendo con toda la gente que le llama inicuos, porque es gente mala. ¿Mala por qué? Porque está dañada con el pecado. Pero fíjense cómo se puso el mundo en este año que acaba de terminar y hasta ahorita. Yo, miren, ¿por qué creen que traigo esto aquí? Ya estoy vacunado. Pero si me llego de alguna manera, nos paramos y me llego a meter donde hay mucha gente por alguna protección para mí y para los otros, yo la sigo usando. Pero es un contagio de un virus que entra y me daña el físico. Pero el pecado es mucho más que eso. El pecado daña el alma, entra al espíritu y daña el alma. Y toda la gente lo tiene, pero ¿a quién le interesa? Casi a nadie. Casi a nadie le importa.
Entonces, esa es la realidad por qué el hombre trata de buscar a Dios. Equivocadamente muchas veces por una religión, de alguna u otra manera tratan de acercarse a Dios. Pero hay una verdad, hay una Biblia para todos, hay un evangelio para todos, un Dios para todos, y todos tenemos que conocer la misma verdad y vivirla, que es maravilloso, es realmente hermosa la verdad. Simplemente hay que conocerla para poder disfrutarla.